Capítulo 12. De la autoridad del Supremo Gobierno. Al Supremo Gobierno toca privativamente. Artículo 159. Publicar la guerra y ajustar la paz. Celebrar tratados de alianza y comercio con las naciones extranjeras, conforme al artículo 108, correspondiéndose con sus gabinetes en las negociaciones que ocurran, por sí o por medio de los ministros públicos de que habla el artículo 104, los cuales han de entenderse inmediatamente con el gobierno, quien despachará las contestaciones con independencia del Congreso, a menos que se versen asuntos cuya resolución no esté en sus facultades, y de todo dará cuenta oportunamente al mismo Congreso. Artículo 160. Organizar los ejércitos y milicias nacionales. Formar planes de operación. Mandar ejecutarlos. Distribuir y mover la Fuerza Armada, a excepción de la que se halle bajo el mando del Supremo Congreso, con arreglo al artículo 47, y tomar cuantas medidas estime conducentes, ya sea para asegurar la tranquilidad interior del Estado, o bien para promover su defensa exterior, todo sin necesidad de avisar previamente al Congreso, a quien dará noticia en tiempo oportuno. Artículo 161. Atender y fomentar los talleres y maestranzas de fusiles, cañones y demás armas, las fábricas de pólvora y la construcción de toda especie de útiles y municiones de guerra. Artículo 162. Proveer los empleos políticos, militares y de hacienda, excepto los que se ha reservado el Supremo Congreso. Artículo 163. Cuidar de que los pueblos estén proveídos suficientemente de eclesiásticos dignos, que administren los sacramentos y el pasto espiritual de la doctrina. Artículo 164. Suspender con causa justificada a los empleados a quienes nombre, con calidad de remitir lo actuado dentro del término de 48 horas al tribunal competente. Suspender también a los empleados que nombre el Congreso, cuando haya contra estos sospechas vehementes de infidencia, remitiendo los documentos que hubiere al mismo Congreso dentro de 24 horas, para que declare si ha o no lugar a la formación de la causa. Artículo 165. Hacer que se observen los reglamentos de policía. Mantener expedita la comunicación interior y exterior, y proteger los derechos de la libertad, propiedad, igualdad y seguridad de los ciudadanos, usando de todos los recursos que le franquearán las leyes. No podrá el Supremo Gobierno. Artículo 166. Arrestar a ningún ciudadano en ningún caso más de 48 horas, dentro de cuyo término deberá remitir al detenido al tribunal competente con lo que se hubiere actuado. Artículo 167. Deponer a los empleados públicos, ni conocer en negocio alguno judicial, abocarse causas pendientes o ejecutoriadas, ni ordenar que se abran nuevos juicios. Artículo 168. Mandar personalmente en cuerpo, ni por alguno de sus individuos, ninguna fuerza armada, a no ser en circunstancias muy extraordinarias, y entonces deberá proceder la aprobación del Congreso. Artículo 169. Dispensar la observancia de las leyes bajo pretexto de equidad, ni interpretarlas en los casos dudosos. Artículo 170. Se sujetará el Supremo Gobierno a las leyes y reglamentos que adoptare o sancionare el Congreso en lo relativo a la administración de Hacienda. Por consiguiente, no podrá variar los empleos de este ramo que establezcan, crear otros nuevos, gravar con pensiones el erario público, ni alterar el método de recaudación y distribución de rentas. Podrá, no obstante, librar las cantidades que necesite para gastos secretos en servicio de la nación, con tal que informe oportunamente de su inversión. Artículo 171. En lo que toca al ramo militar, se arreglará a la antigua ordenanza, mientras que el Congreso dicta la que más se conforme al sistema de nuestro gobierno, por lo que no podrá derogar, interpretar ni alterar ninguno de sus capítulos. Artículo 172. Pero así en materia de hacienda como de guerra, y en cualquiera otra, podrá y aún deberá presentar al Congreso los planes, reformas y medidas que juzgue convenientes, para que sean examinados,
mas no se le permite proponer proyectos de decreto extendidos. Artículo 173. Pasará mensualmente al Congreso una nota de los empleados y de los que estuvieren suspensos, y cada 4 meses un estado de los ejércitos, que reproducirá siempre que lo exija el mismo Congreso. Artículo 174. Asimismo, presentará cada 6 meses al Congreso un estado abreviado de las entradas, inversión y existencias de los caudales públicos, y cada año le presentará otro individual y documentado, para que ambos se examinen, aprueben y publiquen. Capítulo 13. De las Intendencias de Hacienda. Artículo 175. Se creará cerca del Supremo Gobierno y con sujeción inmediata a su autoridad una Intendencia General que administre todas las rentas y fondos nacionales. Artículo 176. Esta Intendencia se compondrá de un fiscal, un asesor letrado, 2 ministros y el jefe principal, quien tendrá el nombre de Intendente General, y además habrá un secretario. Artículo 177. De las mismas plazas han de componerse las intendencias provinciales, que deberán establecerse con subordinación a la general. Sus jefes se titularán intendentes de provincia. Artículo 178. Se crearán también tesorerías foráneas, dependientes de las provinciales, según que se juzgaren necesarias para la mejor administración. Artículo 179. El Supremo Congreso dictará la ordenanza que fije las atribuciones de todos y cada uno de estos empleados, su fuero y prerrogativas, y la jurisdicción de los intendentes. Artículo 180. Así el Intendente General, como los de provincia, funcionarán por el tiempo de 3 años. Capítulo 14. Del Supremo Tribunal de Justicia. Artículo 181. Se compondrá, por ahora, el Supremo Tribunal de Justicia de 5 individuos que por deliberación del Congreso podrán aumentarse según lo exijan y proporcionen las circunstancias. Artículo 182. Los individuos de este Supremo Tribunal tendrán las mismas calidades que se expresan en el artículo 52. Serán iguales en autoridad y turnarán por suerte en la presidencia cada 3 meses. Artículo 183. Se renovará esta corporación cada 3 años, en la forma siguiente. En el primero y en el segundo saldrán 2 individuos, y en el tercero, 1. Todos por medio de sorteo, que hará el Supremo Congreso. Artículo 184. Habrá 2 fiscales letrados, uno para lo civil y otro para lo criminal. Pero si las circunstancias no permitieren al principio que se nombre más que uno, éste desempeñará las funciones de ambos destinos, lo que se entenderá igualmente respecto de los secretarios. Unos y otros funcionarán por espacio de 4 años. Artículo 185. Tendrá este tribunal el tratamiento de alteza, sus individuos el de excelencia durante su comisión, y los fiscales y secretarios el de señoría mientras permanezcan en su ejercicio. Artículo 186. La elección de los individuos del Supremo Tribunal de Justicia se hará por el Congreso, conforme a los artículos 151, 152, 153, 154, 156 y 157. Artículo 187. Nombrados que sean los 5 individuos, siempre que se hallen presentes 3 de ellos, otorgarán acto continuo su juramento en los términos que previene el artículo 155. Artículo 188. Para el nombramiento de fiscales y secretarios, regirá el artículo 158. Artículo 189. Ningún individuo del Supremo Tribunal de Justicia podrá ser reelegido hasta pasado un trienio después de su comisión, y para que puedan reelegirse los fiscales y secretarios han de pasar 4 años después de cumplido su tiempo. Artículo 190. No podrán elegirse para individuos de este tribunal los diputados del Congreso, si no es en los términos que explica el artículo 136. Artículo 191.
Tampoco podrán elegirse los individuos del Supremo Gobierno mientras lo fueren, ni en 3 años después de su administración. Artículo 192. No podrán concurrir en el Supremo Tribunal de Justicia 2 o más parientes que lo sean desde el primero hasta el cuarto grado, comprendiéndose en esta prohibición los fiscales y secretarios. Artículo 193. Ningún individuo de esta corporación podrá pasar ni una sola noche fuera de los límites de su residencia, si no es con los requisitos que para los individuos del Supremo Gobierno expresa el artículo 141. Artículo 194. Los fiscales y secretarios del Supremo Tribunal de Justicia se sujetarán al juicio de residencia, y los demás, como se ha dicho de los secretarios del Supremo Gobierno, pero los individuos del mismo tribunal solamente se sujetarán al juicio de residencia y en el tiempo de su comisión, a los que se promuevan por los delitos determinados en el artículo 59. Artículo 195. Los autos o decretos que emanaren de este Supremo Tribunal irán rubricados por los individuos que concurran a formarlos y autorizados por el secretario. Las sentencias interlocutorias y definitivas se firmarán por los mencionados individuos y se autorizarán igualmente por el secretario, quien con el presidente firmarán los despachos. Y por sí, solo bajo su responsabilidad, las demás órdenes. En consecuencia, no será obedecida ninguna providencia, orden o decreto que expida a alguno de los individuos en particular.